Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenido y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Historia de la Magia, donde en el capítulo de hoy hablaremos acerca de cómo la Iglesia absorbe la magia pagana. En el hermetismo, la magia estaba encastada en un complejo y sofisticado entramado psicológico, teológico y cosmológico. En comparación con ella, la magia de la Edad Oscura europea era una actividad primitiva. No por ello, sin embargo, hay que minimizar su influencia, ni la tenaz flexibilidad y durabilidad que le permitieron sobrevivir. Toda comunidad en Europa, desde los grandes centros urbanos al más remoto villorrio, tenía sus propios hechiceros y brujos. De una forma simplista, pero sin duda efectiva, ejercían su ministerio sobre los cuerpos y almas de las personas de la localidad, ya fuera como médicos y parteras, ya como herbolarios, pronosticadores del tiempo, intérpretes de sueños y profecías o consejeros. La eficacia de algunos de sus remedios naturales y homeopáticos han empezado, en la actualidad, a recuperar prestigio y, aunque de mala gana, reconocimiento por parte del estamento médico. En la Europa de la Edad Oscura, esta clase de magia era temida de forma notoria y estaba condenada, además, por las autoridades eclesiásticas y sus representantes seculares. El obispo Gregorio de Tours, que escribió durante el siglo VI, cuenta cómo la muerte de un príncipe fue atribuida a un encantamiento mágico y provocó una caza de brujas que culminó con la ejecución de cierto número de madres de familia parisienses. A comienzos del siglo IX, Carlomagno promulgó una serie de leyes restrictivas contra la magia, destinadas, en un principio, a cristianizar a las tribus paganas del norte de Alemania. Estas leyes sentaron un precedente para muchas de las persecuciones que habrían de seguir. Tales persecuciones, instigadas unas veces por el histerismo, otras por la más cínica mentalidad calculadora, se prolongaron hasta entrado el siglo XVII y acabaron por extenderse más allá del Atlántico. Es un capítulo vergonzoso de la historia de la civilización occidental y el cristianismo, pero lo suficientemente familiar para todos como para no necesitar recapitulación alguna en este momento. Baste decir que hubo decenas, tal vez centenares de miles de víctimas infortunadas que fueron torturadas, colgadas, ahogadas, quemadas en la hoguera o entregadas a cualquier otra espantosa modalidad de muerte, a menudo con un fundamento no mucho mayor que el de poseer algún tipo de conocimiento sobre hierbas medicinales, o el de ser y haber sido objeto de la vengativa denuncia de un vecino envidioso, o sufrido el celo de algún beato y farisaico inquisidor. A pesar de las persecuciones, la magia pagana sobrevivió. Bien entrado el siglo XX, existían comunidades rurales aisladas que habían optado por ella, y algunas es posible que pervivan aún hoy. Durante el último cuarto de siglo, más o menos, existe un gran número de personas que, desencantadas por la vacuidad de la religión institucionalizada, han optado por abrazar de nuevo la magia pagana. En la moderna Gran Bretaña se estima que existen más de 20.000 adeptos a la Wicca, o brujería, que, en contra de la creencia popular, no tienen nada que ver con las ideas convencionales acerca del satanismo. Bien por el contrario, la Wicca y el satanismo tienen unos sistemas de creencias y unas prácticas totalmente diferentes, que más parecen mutuamente hostiles que similares. La Wicca, o brujería, es un resto superviviente del antiguo paganismo precristiano. En sus inicios probablemente no tenía teología ni aparato conceptual, sino que debía de constituir, más bien, un cúmulo de prácticas y técnicas empíricas antes que un sistema de creencias.
Solo más tarde, cuando se viera la necesidad de explicarse y justificarse ante un mundo nominalmente cristianizado, debió desarrollar un aparato conceptual. Este sistema puede describirse, en sentido lato, como una especie de panteísmo místico que presenta una relación y un respeto para con el mundo natural que en la actualidad muchas personas encontrarían fundamentalmente plausible. Lo que también hizo fue antropomorfizar las fuerzas naturales en forma de dioses y diosas paganos, proceso a través del cual se generó una confusión con el satanismo, por supuesto fomentada de manera deliberada por la Iglesia. Tal y como reza un tópico largo tiempo aceptado, los dioses de cualquier religión existente se convierten en los demonios de la religión que la suplanta. Así sucedió, por ejemplo, con Astarte, la diosa madre de los antiguos fenicios, llamada Reina de los Cielos y Estrella de Mar, cuyos títulos le fueron arrebatados y ella misma fue sometida a una operación forzada de cambio de sexo y transformada en el demonio Astaroth. En la Roma clásica, a Pan, el dios de la naturaleza, se le representaba con cuernos, barba, pezuñas hendidas y cola de cabra. En el contexto de su época, Pan no era, desde luego, ningún ser maléfico, sino que encarnaba sencillamente las fuerzas del mundo natural, una de las cuales era la energía sexual y su manifestación en la fertilidad. Para el cristianismo, sin embargo, la naturaleza era por definición algo irredento, caído, que necesitaba la salvación. Y a la sexualidad no solo se le miraba con desconfianza, miedo y desprecio, sino que, además, salvo en la restrictiva institución del matrimonio, estaba estigmatizada con el sello del pecado. En consecuencia, el dios de la naturaleza irredenta y de la energía sexual se convirtió de inmediato en algo maléfico, en una encarnación del mal, y así fue como el dios de la naturaleza, con sus cuernos, sus pezuñas hendidas y su cola de cabra, se transformó, por obra y gracia de la doctrina cristiana, en el mismísimo diablo. Un proceso similar experimentaron los dioses de la naturaleza del norte de Europa, muchos de los cuales también tenían cuernos, como la figura conocida como Erne el Cazador, por ejemplo, o la deidad celta Cernunnos. Ellos también fueron fusionados y confundidos deliberadamente con el diablo cristiano, por lo que a sus devotos se los catalogó de forma automática como seguidores del satanismo. Bajo las persecuciones, sin duda que algunos de estos adeptos se convirtieron en tales y aceptaron la asociación que la Iglesia ofrecía de su cornuda deidad con la personificación del desorden, la anarquía y la bestialidad de la naturaleza y la potencia libidinosa. Entre quienes se sumaron a la doctrina cristiana del pecado y las definiciones cristianas del bien y del mal, hubo, por supuesto, algunos auténticos seguidores del satanismo, individuos que, con plena conciencia de su apostasía e intenciones sacrílegas, reconocían el mal como tal y deseaban abrazarlo. Pero para la mayoría de los practicantes de la vieja religión, la teología cristiana sencillamente no existía, no era reconocida como tal. El término pecado, en su acepción cristiana, no tenía para ellos mayor significado que el que podría tener hoy para un hindú o un budista, y su devoción a su cornuda deidad no reflejaba exaltación alguna del mal, sino una simple devoción por la naturaleza y las fuerzas del mundo natural. En muchos lugares, la Iglesia admitió de modo tácito su derrota en su intento de extirpar la vieja religión, por lo que se dedicó a cooptarla o asumirla. En muchas zonas de la supuesta Europa cristiana, el cristianismo no era en realidad más que una fachada, una superestructura artificial impuesta desde el exterior que dejaba los niveles interiores más o menos intactos. Así, los campesinos asistían los domingos a los servicios religiosos preceptivos, observaban los días santificados por la Iglesia, mostraban la obediencia debida a la jerarquía eclesiástica, pagaban los diezmos, pero a la que los sacerdotes hacían la vista gorda, continuaban practicando los ritos de la vieja religión. De este modo, pervivieron rituales como la
Noche de Walpurgis o el Sábado de las Brujas, con su orgiástico frenesí sexual, y las ceremonias de iniciación con ergotina, un potente alucinógeno que producía la sensación de volar. Hay pruebas que sugieren que las voces que supuestamente oyó Juana de Arco, atribuidas a San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, fueron, en realidad, una cristianización superficial de figuras invocadas en su origen según un ritual de Wicca. Así, el novelista Thomas Kennedy, autor de El Arca de Schindler, realiza una semblanza de Juana en una de sus narraciones primerizas, Blood Red Sister Rose, es decir, Sangre Roja, Hermana Rosa. La semblanza de Kennedy es tan plausible como cualquier otra, y más que muchas. Apenas puede considerarse inusual el hecho de que los santos, cuyas voces oyera Juana, se remitieran en último término a figuras paganas vestidas con ropajes cristianos. Muchas deidades paganas experimentaron tal tipo de suplantación, como así también sus santuarios y lugares sagrados. Al principio, la Iglesia era remisa a tal tipo de procedimientos y se sentía obligada a evitarlos y arguir en su contra. Apenas 2 siglos más tarde, sin embargo, la política de la Iglesia con respecto al problema se había vuelto menos respetuosa y mucho más desvergonzada. De acuerdo con esta política, las iglesias, abadías y catedrales cristianas se construyeron, por lo general, sobre lugares de devoción pagana. Los cultos paganos dedicados a deidades y héroes fueron transformados a través de las reliquias en cultos cristianos dedicados a santos y mártires. La diosa madre pagana, reverenciada en numerosos lugares sagrados, fue cristianizada sin más, por así decir, bautizada y sometida a una conversión forzosa. La mayor parte de los templos dedicados a Notre Dame, esparcidos por toda Francia, estuvieron consagrados en su origen a damas muy diferentes. A Isis, por ejemplo, como la Virgen de Le Puy, a Rosmerta, patrona del río Mosa, o Arduina, divinidad tutelar de las Ardenas. Por medio de la reconsagración, la Iglesia purificó y santificó los santuarios de devoción de estas figuras y los adoptó su propia diosa madre, la Virgen María. Para el campesinado que rendía culto en el lugar, sin embargo, el cambio de nomenclatura representaba una escasa diferencia, por cuanto para él una diosa madre era tan buena como otra. Los campesinos seguían tributando homenaje a la misma deidad, al margen de cómo hubiera decidido llamarla la jerarquía eclesiástica cristiana. La misma situación prácticamente se produjo en cualquier otro lugar de Europa. En Irlanda, por ejemplo, a la diosa madre pagana Brigitte, patrona del fuego, se la asimiló con la supuesta hija de un druida, una mujer de la que se decía que se había convertido al cristianismo y que había fundado como una comunidad religiosa. Canonizada como Santa Brígida, la deidad pagana había experimentado así una higienización espiritual y su culto quedaba legitimado. En 1994, en una carta al Times, un eminente político se quejaba acerca de los supuestos planes para abolir la festividad del 1 de mayo. Este día, argumentaba el autor de la carta, constituía una tradición enraizada desde hacía mucho tiempo en el movimiento de defensa de los trabajadores y por ende en la mentalidad popular. Era un día, pues, de especial significación para todas las personas que trabajan. Con esta afirmación, podría parecer que el autor de la carta daba muestras de la misma lamentable ignorancia histórica de que hacen gala tantos políticos en la actualidad. Sin embargo, y dada la conocida erudición de tan respetable caballero, es más probable que lo que mostraba fuese otro rasgo que afecta a los políticos de una forma igualmente notoria: la exposición de una versión de la historia dirigida, tendenciosa y parcial. Mucho antes de que el 1 de mayo se convirtiera en una fecha sagrada para la clase trabajadora y las tradiciones del socialismo internacional, este día tuvo en la cultura popular europea
una significación especial y muy diferente. En la Inglaterra medieval, al igual que en otros muchos lugares, el 1 de mayo era una fiesta de la fertilidad que celebraba el regreso de la primavera, la renovación del ciclo estacional y la fecundidad de la tierra. La siembra era percibida como un acto sexual, una forma de magia sexual pagana. Para el campesinado de la época, por consiguiente, el 1 de mayo era un día de liberalidad sexual y de orgía desenfrenada. La tradicional estaca adornada con guirnaldas propias de estas celebraciones estaba dotada de explícitas implicaciones fálicas. La elección de la Reina de Mayo constituía una personificación apenas disfrazada de la diosa madre pagana que había desempeñado tan destacado papel en la Wicca y otras creencias precristianas. En cualquier caso, en cuanto a la relación del hombre con todo aquello que le supera, siempre suponía una premisa de pasividad por parte de éste. En otras palabras, el hombre podía rogar, podía apelar a una instancia superior, podía intentar aplacar las fuerzas desconocidas que le rodeaban, pero no podía pretender controlarlas ni esperar que le obedecieran. Es posible que Myrddin fuera un mago de algún tipo, pero aún no había evolucionado lo suficiente para ser Merlín y mucho menos Fausto. No obstante, la Iglesia le temía, tanto a él como a los poderes que representaba. En una época tan temprana como el comienzo del siglo IV, el concilio eclesiástico de Elvira dictaminó la excomunión de cierta persona que se había servido de la magia para ocasionar una muerte, lo cual era tanto como admitir que la muerte por medios mágicos era una posibilidad y una amenaza. En el año 667, el concilio de Toledo deploraba las misas por la muerte de enemigos. Al mismo tiempo, los clérigos galeses creían que si se decía 10 veces una misa de requiem ante la imagen en cera de un hombre, se provocaba la muerte de ese hombre al cabo de 10 días. Desde luego, los dioses y diosas de la vieja religión no habían podido desdeñarse tan fácilmente con mero producto de la superstición. Bien por el contrario, se les consideraba demonios que representaban un peligro constante, aún para los verdaderos creyentes, y sus portavoces, emisarios y embajadores eran vistos como individuos peligrosos a los que no se podía ignorar, pero a los que había que vencer y neutralizar. De este modo, en las leyendas irlandesas, por ejemplo, San Patricio se ensarza a menudo con los druidas en contiendas por ver quién obra mayores y mejores milagros. En una de esas contiendas, un druida metido en una cabaña construida con madera verde es quemado vivo, mientras que San Patricio, que se había metido en una cabaña de madera seca, resulta indemne ante las llamas que lo rodean. En otra contienda de este tipo, San Patricio hace levitar a un druida, que luego cae y se mata al estrellarse contra las rocas. En esos lances resuena con claridad el eco de las hazañas de San Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Si bien las figuras druídicas tales como la de Myrddin no habían alcanzado aún la plena categoría fáustica, sí podía equiparárselas, en cambio, a la de Simón el Mago. Como respuesta a la amenaza que tales figuras planteaban, la Iglesia comenzó a desarrollar una magia propia. Un ejemplo típico, entre otros, lo tenemos en el culto a las reliquias. Se invocaba a los santos como protectores frente a la magia pagana y sus devotos pronto se dieron a la exhumación, el traslado y el desmembramiento de los huesos de los muertos, aparte de actos más incontinentes como tocarlos o besarlos. Si se quería convertir un emplazamiento determinado en lugar de culto de un santo, primero era necesario contar con una pequeña parte al menos de su cuerpo, un dedo, por ejemplo, o un mechón de cabello, o incluso el prepucio. Esta porción de carne, aunque pequeña, confirmaba que el santo estaba presente de forma real en el lugar en cuestión, por lo que los fieles podían rendirle personalmente culto. Como consecuencia de ello, al final bastaba con utilizar objetos que, sencillamente, hubieran estado en contacto con el cuerpo del santo o que éste hubiera bendecido.
Por una especie de proceso de osmosis espiritual, se consideraba que tales objetos contenían algo de la virtud intrínseca del santo. El tráfico y muchas veces robo de reliquias desempeñó un importante papel en la difusión de la Iglesia en Europa. Y existían también, claro está, reliquias portátiles para uso personal, reliquias que podían llevar al individuo de un sitio a otro, como las astillas de la Vera Cruz. Estos objetos funcionaban, en efecto, como amuletos mágicos o talismanes que neutralizaban o desinfectaban la magia del paganismo precristiano. Una forma algo más sofisticada de magia cristiana, de la que se podría decir incluso que incorporaba elementos rudimentarios de hermetismo, incluía el uso de manifestaciones sonoras. El sonido siempre había tenido una significación mágica, desde el canto y el batir del tambor del chamanismo primitivo hasta las complejas correspondencias del pensamiento hermético, que establecían vínculos entre el neuma, es decir, palabra griega que significa tanto espíritu como aliento, el logos, o verbo como principio creativo, y las armonías pitagóricas, o música de las esferas. Como se ha señalado anteriormente, el cristianismo adoptó una concepción cuasi hermética del logos como agente creador, vinculado también con el neuma bajo la forma del Espíritu Santo. La magia cristiana en la Europa de la Edad Oscura y de la Edad Media no pasó muchas veces de una adaptación simplificada de estos presupuestos. La voz humana, por ejemplo, al cumplir una función ritual religiosa, se transformaba en vehículo del espíritu. La oración se convirtió así en una especie de acto mágico, una invocación o evocación inspirada por lo divino. En este sentido, asimismo, se desarrolló el canto gregoriano. Se cantaba al unísono, sin acompañamiento instrumental y siguiendo un texto sagrado. Requería de un arduo adiestramiento, en especial en lo referente al control de la respiración, así como en cuanto a la adquisición de una técnica eficaz para la concentración y orientación del neuma o espíritu. La investigación moderna ha descubierto que el canto gregoriano puede producir resultados psicológicos y fisiológicos tangibles. Puede ejercer, en ocasiones, un efecto curativo. Es capaz de infundir fuerza anímica, pues proporciona una transfusión de energía vigorizante, cosa que les era particularmente necesaria a los monjes medievales, obligados como estaban a realizar en 24 horas 8 oficios rituales, entre diurnos y nocturnos. Según experimentos recientes, los monjes privados de la oportunidad de ejercitar el canto sucumben con rapidez al desaliento y la fatiga. Otra forma de magia sonora cristiana estaba relacionada con el uso de la campana. Existen razones para pensar que la utilización de la campana por parte del cristianismo tenía también orígenes pitagóricos y que el hermetismo había servido de vehículo entre ambos. En el pensamiento pitagórico y hermético se dan correlaciones entre sonido y forma, entre el sonido y la configuración. El sonido puede proporcionar una forma y una canalización de la energía. De este modo, el sonido de un cuerno o de una trompeta puede visualizarse como un soplo, como una ráfaga o impulso de fuerza proyectado hacia el exterior a través de la configuración del instrumento en forma de abanico. En su naturaleza y carácter es algo agresivo y beligerante, algo que sugiere la guerra. Por ello podría utilizarse para indicar la dirección en que se producía la carga de los soldados. Y de ahí también que se utilizara para describir con una plasticidad propia de un cómic moderno el explosivo impulso que permitió a las trompetas de Josué derribar las murallas de Jericó. El sonido de una campana, por el contrario, podía describirse de forma muy diferente, como círculos concéntricos que irradiaban de un punto central, como las ondas que produce una piedra lanzada a un estanque. Esta particularidad aumentaba si la campana sonaba desde lo alto, de modo que su repique se difundía hacia abajo y hacia el exterior, con un diámetro cada vez más amplio.
A diferencia de instrumentos tales como el cuerno de carnero o el caramillo, la mayor parte de las veces la campana estaba fabricada por el hombre. No era ningún subproducto o residuo del mundo natural. Estaba forjada de forma intencionada para cumplir una función sagrada. Representaba, por tanto, el triunfo del hombre, creado a imagen de Dios, sobre la naturaleza irredenta. Al igual que la voz humana, cuando era utilizada en un contexto religioso, servía también como vehículo transmisor del espíritu. Una de las primeras referencias que encontramos de campanas empleadas en iglesias cristianas es la que nos aporta Gregorio de Tours, que escribió a finales del siglo VI. Las campanas que describen son, de todas formas, pequeñas campanillas manuales que se hacían sonar para llamar a la plegaria. No parece que su uso estuviera muy extendido en su época, ni tampoco que se integrara de forma oficial en la celebración de los ritos religiosos. No está claro cuándo sucedió esto, pero en el siglo X ya estaba extendido el uso de grandes campanas colgadas en lo alto de los campanarios, cosa que había pasado a ser un componente más de la observancia cristiana. Estas campanas estaban hechas de bronce, por lo que en su fabricación se empleaba la misma técnica que la utilizada en la de los cañones. La fabricación de campanas comportaba un proceso de atención concienzuda y una actitud casi reverencial. Al concluirlas eran bendecidas de forma oficial y ritual a través de una complicada ceremonia que representaba una forma de bautismo. Cada una de las campanas era asperjada con agua bendita, purificada, santificada, consagrada y ungida repetidamente con óleo. No era raro que se les pusiera nombre, lo mismo que sucedía con las espadas. Tal vez Excalibur, la espada del rey Arturo, sea el caso más famoso en el mundo anglosajón. Quizá en la actualidad nos resulte difícil apreciar la significación psicológica y espiritual de la campana en la Edad Oscura y en la Edad Media. Habría que comprender primero el terror crónico y omnipresente que vivían los piadosos cristianos de la época. Los asentamientos humanos, ya fueran ciudades o pueblos, o simples abadías o monasterios, eran escasos y estaban aislados y situados a grandes distancias unos de otros. Entre ellos había vastas extensiones de bosques inhóspitos e inhabitados que cubrían la mayor parte del paisaje. En las oscuras y siniestras profundidades de aquellas regiones de naturaleza irredenta acechaba una multitud de peligros, tanto físicos como espirituales. Espíritus malignos, hombres lobo, demonios bajo la apariencia de dioses y diosas paganos, y otros innumerables poderes impuros o non santos. Amén, claro está, de todas las fieras salvajes y forajidos de apariencia perfectamente humana o de los merodeadores y paganos contrarios a la iglesia. Cada uno de los asentamientos cristianos era un enclave solitario y vulnerable en medio de la naturaleza inhóspita, rodeado por todas partes por una multitud de amenazas potenciales, reales o imaginarias. Contra estas amenazas, el distinto repiqueteo de las campanas constituía un círculo mágico protector, una empalizada sonora, el equivalente espiritual, por así decir, de un bastión defensivo. Tal defensa suponía un baluarte y una fortaleza contra la anarquía invasora del exterior. Dentro de la seguridad santificada del bastión prevalecía un orden dispuesto y regulado por la divinidad. El repiqueteo de la campana era una manifestación de este orden. Entre otras cosas, señalaba las horas, dividía el día en unidades establecidas de forma metódica, cada una de las cuales estaba consagrada a un oficio y unas plegarias específicas. Era este un don de Dios a través del cual imponer una forma y una estructura de la corriente amorfa del tiempo. La división de este en unidades mesuradas, impuesta por la campana, constituía uno de los métodos por lo que las fuerzas del caos, las tinieblas y el mal, congregadas en el aire invisible, eran acorraladas y mantenidas bajo vigilancia. Según un concilio eclesial de una provincia alemana, al sonido de las campanas, cuando llaman a los cristianos a la oración, los demonios se aterrorizan y huyen, y los espíritus de la tormenta y los poderes del aire quedan aplacados. Cierto libro de oficios eclesial reconoce las virtudes de una campana de iglesia allá donde llegue su sonido para alejar a los poderes maléficos,
los espectros susurrantes de la muerte con su guadaña y todos los espíritus de la tormenta. Con ocasión de los festivales paganos, tales como la noche de San Juan o Walpurgis, las campanas repicaban durante toda la noche con el fin de confundir la magia hostil. Se creía que las campanas podían también alejar las plagas, a las que se asociaba muchas veces con los poderes de las tinieblas. Existía una normativa cisterciense que prohibía la construcción de monasterios si éste quedaba dentro del radio de escucha de las campanas de otro monasterio. Sin duda, ello servía en parte a propósitos puramente prácticos, pues así se evitaba la confusión que podía suponer para los monjes escuchar en los campos las campanas que le llamaban a la oración, sin saber si eran o no las de su monasterio. Pero también tenía la finalidad de evitar que la magia armoniosa de las campanas se viera interferida por cualquier tipo de disonancia, al tiempo que permitía una más amplia difusión de la fe. Además de la magia desarrollada para combatir el paganismo, el cristianismo adoptó ciertas formas de magia pagana para su propio uso. El exorcismo, por ejemplo, se había practicado desde los tiempos más antiguos del chamanismo. Desde siempre la humanidad se ha visto invadida por demonios de un tipo o de otro a los que era necesario expulsar. Según las Escrituras, también Jesús practicó el exorcismo, precedente que autorizó a la Iglesia a adoptarlo. La campana formaba parte, una vez más, del ritual cristiano del exorcismo. De todos modos, aparte de la campana, el exorcismo cristiano, al igual que otras muchas formas de magia cristiana, no se distinguía en la práctica de sus equivalentes paganos, solo difería en la fuente de la que se suponía que emanaba su poder. Hacia finales del primer milenio después de Cristo, el cristianismo había desarrollado su propio sistema exhaustivo de magia. Como la magia pagana que pretendía contrarrestar, la cristiana era, no obstante, una magia fundamentalmente primitiva. Carecía del aparato conceptual globalizador del pensamiento hermético, así como de las probabilidades del hermetismo para la aplicación práctica. A diferencia del hermetismo, no permitía que el hombre asumiera la responsabilidad de su propio destino, ni que conformara, para bien o para mal, la realidad según su voluntad. A excepción de fenómenos limitados tales como la curación, la cooperación con la fertilidad o la protección contra el mal de ojo, no era capaz de conferirle a la humanidad el poder, de gran alcance para el mundo, de hacer que las cosas sucedan. Finalmente, hacia finales del siglo X, el hermetismo, que se había transmitido junto con las doctrinas islámicas y judías, comenzó a calar en Europa occidental. Los intentos por detenerlo fueron inútiles y la filtración habría de generar pronto una multitud de pequeños arroyos hasta confluir en una verdadera corriente, la cual se había originado en 3 fuentes, una en España, otra en Sicilia y la tercera nacida de las cruzadas, en Oriente Medio y Tierra Santa. La magia que derivaría de estas fuentes iba a transformar a Mirdin en el mucho más imponente personaje de Merlín. Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.